Ahí está. Vamos a dar inicio, amados hermanos, con este estudio de teología. Antes de que podamos iniciar, me da mucho gusto que pues hoy ya nuestro pastor se esté conectando, aunque esté ahí, todavía no lo vamos a poder estar viendo porque bueno, todavía le falta esas fuerzas completas para poder estar, pero gracias a Dios ya nuestro pastor está aquí al frente con nosotros y sí, y tenerlo, ¿no? Y tenerlo pues como todos queremos, sano y que se esté fortaleciendo en el Señor. ¿Sí? Entonces damos gracias por la vida de nuestro pastor. Y pues antes de iniciar este estudio vamos a orar para que el Señor nos dirija y podamos siempre tener la palabra correcta que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y decirle, Padre mío, bendito Dios, Señor, te doy tantas gracias, Señor, porque tú nos muestras, porque tú, Señor, nos guías, porque tú eres ese Dios hermoso para nosotros en nuestras vidas. Te agradecemos tanto, mi Dios, que podamos seguir tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, que has transformado nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, el hecho de que nosotros podamos estar en Cristo, porque solamente así podemos tener una vida plena, llena de gozo en Cristo Jesús. Gracias por estos estudios, Señor, y que de verdad sean enormemente para nosotros un crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, precisamente platicando con nuestro pastor, me pedía un tema muy, muy importante que dar para que después podamos seguir con lo que estábamos en Juan, ¿sí? Y ese tema se titula La palabra de Dios. Me pide que veamos este tema, van a ser como 2, 3 jueves más o menos aproximado, para que entendamos lo que viene después, ¿no? Sí, va a ser pues de alguna manera un tema muy, 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 mm, de bendición para nuestras vidas y que podamos todavía aún más crecer en su palabra. El título de este estudio de teología es La palabra de Dios y vamos a ver qué realmente es la palabra de Dios, quién es la palabra de Dios, cómo es que entra la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, el título es La palabra de Dios. Y vamos a tomar el primer punto. Lo vamos a hacer con forma de, así como preguntas, para que vayamos respondiendo cada una de ellas, para que vamos avanzando y vamos creciendo y entendamos pues la palabra de Dios. Primera pregunta, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y si gustan, ahí entre comillas, adelante de la pregunta, estudiar la Biblia. Y vamos a responder. Vamos a responder esa pregunta porque precisamente es una de las respuestas que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta es porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en esta respuesta vamos a ver segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, dice, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante para mí? Dice que para mí, este libro de las Escrituras, primero que nada es inspiración, ¿sí? Y esa inspiración ya está plasmada en este libro, para nosotros es nuestra base, ¿sí? Entonces, imagínense en el Antiguo Testamento, muchos años atrás, no estaba plasmada, ¿no? En escritos como tales,
¿sí? De una Biblia como tal, agrupado en los libros así, muchos años atrás. Y entonces, pero Dios hablaba ahí directamente, ¿no? Y les decía lo que tenían que hacer. Hoy tenemos, si lo puedo decir así, la fortuna de que vivimos en la gracia, ¿sí? Y vivimos en esta época donde precisamente ya su palabra está aquí, escrita. ¿Qué significa estar en la gracia? Aparte de que recibimos a Cristo en nuestros corazones para poder vivir eh, como Cristo vivió aquí en la tierra, tenemos al Espíritu Santo. Eso es lo más hermoso, tener al Espíritu Santo. Y dando esa respuesta, otra respuesta a esa pregunta, es la única fuente de autoridad divina. La única fuente de autoridad divina y absoluta para nosotros como siervos de Cristo. Para nosotros como siervos de Cristo. Si entonces reconocemos nosotros que la Biblia es nuestra fuente de autoridad, si nosotros reconocemos eso, entonces la Biblia es 100% nuestro hoy luz para nuestra vida, para nuestro camino, para nuestro andar. La explicación de esto es que cuando tú tomas una Biblia, es un libro totalmente diferente. Viene historia, viene geografía, viene hasta matemáticas, dicen por ahí, ¿no? Dice, ay, las matemáticas de Dios, ¿sí? Desde que tú tomas este libro, es algo diferente. Voy a decirlo en otras palabras, algo inusual, ¿no? Tú puedes ver la diferencia total de la Biblia con otros libros y que hablen de Cristo y que hablen de pues de alguna manera de Dios y que hablen de las cosas que hizo Dios. O sea, ni siquiera me salgo tan allá de decir, ay, pues es que estás viendo otro tema que no es de Dios. No, no, no. A lo mejor estás agarrando otro libro igual que hable de Dios, ¿sí? Pero totalmente es diferente a ese libro, es inusual totalmente. La forma en cómo está escrita, la forma en cómo se nos dicen las palabras, el amor que está impregnado en este libro. Quiero decirles que toda la Biblia está impregnada de amor, ¿eh? Oye, no, es que luego hay unos versículos que dice que, pues si no nos corregimos, tenemos estas consecuencias, claro, y te lo está diciendo con amor. No hay un solo versículo que no haya puesto Dios ahí con amor. Dice otra explicación precisamente ante cuando tienes una Biblia en tus manos. Dice que aunque cubre miles de años de historia humana, está escrito por más de 40 escritores humanos. Este punto es bien importante. Me encanta este punto porque, fíjate, ¿cuántos años tuvieron que haber pasado mínimo ahorita en nuestra era, cuando nace Cristo, 2020 años, ¿sí? ¿Y cuántos atrás? Por lo menos, ¿qué serán? Unos 5,000 años así, unos de toda la historia, porque viene desde la creación, ¿eh? Y más atrás, mucho más atrás, o sea, muchos años atrás, está escrito por 40 autores diferentes y no hay uno solo que se contradiga. Es una explicación bíblica hermosa porque dice que entonces el espíritu que precisamente inspiró, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? El espíritu que inspiró a estos hombres les dio las palabras exactas, el sentir exacto para impregnar esa palabra en la Biblia.
hoy que tenemos esta Biblia. ¿Sí? Entonces es una explicación bíblica, el por qué nuestra relación, por qué tenemos que leer la Biblia, por qué es tan importante. Pues porque así de sencillo, no hay ni una contradicción en ella, ni una sola. Y aunque veamos algunos versículos que digamos, oye, aquí está diciendo una cosa y aquí otra, ¿sí? Pues podemos mostrar cómo el contexto de ese versículo nos está hablando para poder sobreentender muchas de las cosas que vivían en esa época, en ese tiempo, y lo que un autor dice y lo que el otro, sin contraponerse. ¿Sí? Uno de ellos es que dice, no, es que no es por obras, mi salvación no es por obras. Y luego dice, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Y entonces dice, a ver, ¿cómo? Y no es que se contradigan, es que, primero que nada, no hay nada que yo haga que primero no le agrade a Dios, que le agrade a Dios o que me vaya a salvar, nada más porque hice algo para agradar a Dios. No hay nada, ¿sí? Decía hace varios años, el pastor dio este estudio y dice, no hay nada, ay, ahorita se me olvidó la frase. No hay nada suficiente malo que te llegue, que te haga que no puedas recibir a Cristo, porque todo te es perdonado. No hay nada suficiente bueno para que puedas llegar a Cristo, porque pues, el único bueno en esta tierra fue Cristo. Realmente fue el único que hizo realmente algo bueno. Nosotros, aunque le demos algo a alguien, perdón, eso no te va a hacer llegar a Cristo, a Dios, a la vida eterna. Lo único que te va a hacer llegar a la vida eterna es recibir a Cristo en tu vida. Eso es lo único. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia hoy nos dice que más de 40 autores y no hay nada que precisamente se contradiga. Otro punto es que no es solo una colección de libros. No es solo una colección de libros. Ahorita vamos a ver, la palabra biblios en griego significa libro. ¿Sí? Entonces es la colección de esos libros. El precisamente conjuntar todos esos libros para poder hacer hoy nuestra Biblia. Entonces, no es una simple colección de libros. Ah, ok, lo junto, lo tomo, viene acá y hago esta Biblia. No, no es cierto, no es así. O no fue así cuando precisamente se conjuntó la Biblia. Hubo una inspiración también de parte de Dios ahí para que aquellos hombres en ese tiempo de que se decidiera. Por eso hay libros apócrifos. Esos no están dentro precisamente de la Biblia, esos libros apócrifos. ¿Ok? Dice, su extraordinaria característica es ciertamente la palabra de Dios. Esa es la principal característica de nuestra Biblia. Es ciertamente la palabra de Dios. Y aquí se colocaron, esta frase se colocó entre comillas, por favor. Me gustaría mucho porque es así, irrefutable. No hay una desviación en ella. Ciertamente la palabra de Dios. Volvemos a retomar. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Volvemos a retomarla porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso esta frase, ciertamente la palabra de Dios. Ahora vamos a ver dos evidencias, una interna
y una externa. Aquí es en donde pues gran parte de nuestro estudio se va a desarrollar porque son muchos versículos, espero yo que podamos ir a la par. Si te atrasas, por favor, me dices y ahí a lo mejor mi hermano Eric, si me puede ayudar a ir colocando a lo mejor los versículos en el chat, eso me gusta mucho, ¿no? Para que no se nos atrase los hermanos de que pues, oye, ¿cuál versículo fue? Ahí está, ¿no? Te pediría eso mucho, mi amado hermano Eric, ¿sí? Primero que nada, evidencia interna. Dice, la evidencia interna es los hechos llamados en la propia afirmación de la Biblia. Conscientemente a su origen divino. Vuelvo a repetir, la evidencia interna son los hechos hallados en la propia afirmación de la Biblia conscientemente a su origen divino. Y vamos a ver también la evidencia externa, que no creo que nos alcance el tiempo para hoy para verlo, pero de todos modos ya lo vamos a tener ahí, que es la evidencia externa es, 2 puntos ahí seguido, la naturaleza de los hechos, la evidencia externa, 2 puntos y seguido, la naturaleza de los hechos dados en la escritura que apoyan su carácter sobrenatural. Vuelvo a repetir ahí, entonces vamos a ver 2 tipos de evidencias, internas y externas. La evidencia interna son los hechos hallados en la propia afirmación de la Biblia, conscientemente a su origen divino. Y la evidencia externa, la naturaleza de los hechos dados en la Escritura que apoyan su carácter sobrenatural. Vamos a ver, ahora sí, nos vamos a extender aquí un poquito en la evidencia interna. Vuelvo a repetir, son varios pasajes, hermanos. Entonces ahí, para que se acuerdan de los tips que veíamos, aquí sí utiliza tu punto y coma, tu separación, tu 2 puntos, diagonal, ya sabes, ¿no? Cómo separar cada uno de los versículos que vamos a decir. ¿Hecho? Vámonos con el primero. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Y de ese mismo es capítulo 6, el 17 y el 18. De ese mismo, el 17 y el 18. Entonces, lo vuelvo a decir y de otra manera. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9 y el 17 y 18. ¿Hecho? Ahí acuérdense cómo lo escribimos. Ahí Eric nos va a apoyar a ver si lo podemos, por favor, escribir. Y nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor, que vamos a ver la evidencia interna. Estamos viendo la evidencia interna. Del 4 al 9 y 17 y 18. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Dios Jehová uno es. Ahí ya está dando precisamente, primera característica del Señor. Uno es. Y cuando dice uno es precisamente es una evidencia donde dice que el Señor Jesucristo ya estaba en él, con él, para él. Sí, es precisamente aquí una evidencia en donde Cristo existió desde un principio. Porque dice, cuando tú estás con alguien, no le quieres afirmar, oye, de veras, estoy solo. No le afirmas así. Sí, o sea, pues, no hay nadie ni le dices, sigues platicando, pero ya el Señor desde ahí te está afirmando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Cristo está aquí conmigo, o sea, el Espíritu está aquí y somos uno solo. Uno solo. Ok, número 5. Este es del 4 al 5. Ahora sí, perdón, del 4 al 9. Ahora sí lo leo de corrido. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice ahí, como frontales en tus ojos. Esto significa que, o sea, no vas a ver a la derecha o a la izquierda. O sea, vas a hacer un solo camino. Estas palabras dice, ve un solo camino. No voltees a la derecha, no voltees a la izquierda. Es que ya estoy viendo que ellos pues, están haciendo otra cosa. Estoy viendo que ahora la nueva hay una nueva, pues si le quieren llamar religión hoy en día, la cienciología, ¿no? Y es una nueva religión que, bueno, hoy esa religión es absurdamente seguida por muchos, sí que precisamente sus bases son científicas, son ciencia pura, dicen ellos. Entonces, dice el Señor, no voltees a la izquierda. Oye, es que la meditación, dicen que cuando te pones ahí la mente en blanco y le haces a... no, hombre, te vas a sentir mucho mejor. No voltees a la derecha, no es cierto. Dice el Señor que cuando limpió a un endemoniado, bueno, a una persona endemoniada, y vio a los demonios que esa casa estaba limpia y vacía, regresó y con más, ¿no? Y con más espíritus, limpia y vacía. ¿Saben qué significa limpia y vacía? Que no estaba Cristo ahí en ese corazón. Eso es ser limpio y vacío. ¿Eh? Ay, pues si estaba limpio, pues significa que no había maldad. No, limpio y vacío significa que no estaba Cristo ahí. ¿Qué es entonces cuando tú pones en tu mente en blanco que dices, nada de Cristo, nada de Dios, no te preocupes, vamos a ver para arriba y vas a estar mejor? Espérate, ten cuidado ahí. Nada de que pongas en mente en blanco. Tengamos cuidado en ese tipo de ideologías, ¿sí? Que solamente quieren que voltees para la izquierda o para la derecha. Y dice el Señor, frontal, vete derechito para que tus ojos siempre estén viendo mi palabra. Amén. Y vamos a ver 17 y 18. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Sí? ¿Saben cuál es esa buena tierra? Que el Señor le prometió a nuestros, precisamente, padres atrás. Cristo, esa es la buena tierra que el Señor ya había dicho desde mucho antes. Recuerden que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Cristo. Es Cristo-céntrica. Desde el momento en que inició la Biblia y desde el momento en que precisamente acaba con Apocalipsis, habla todo de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, esa buena tierra nosotros tenemos que desear. Esa es una evidencia precisamente interna. Segundo, Josué capítulo 1, versículo 8, capítulo 8 del 32 al 35. Vuelvo a repetir. Josué, capítulo 1, versículo 8. Y Josué, pero ya no vuelvas a escribir Josué, ya no lo vuelvas a escribir. Capítulo 8, versículo 32 al 35. Fue uno de nuestros tips que precisamente manejamos para poder escribir hasta a lo mejor un poquito más rápido, ¿no? Lo voy a leer. Josué 1:8, primero que nada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando decimos todo te va a salir bien, no es que no tengas problemas,
porque ese es un falso, primero testimonio para las demás personas que le digas, no hombre, te va a ir de maravilla cuando recibas a Cristo, mira, no te vas a tener ningún problema. Vas a decirle adiós a los problemas, no es cierto. Eso es algo que tenemos que tener cuidado cuando compartimos de Cristo. Cuando la palabra dice que todo te saldrá bien, ¿sí? Cuando dice que todo te saldrá bien, es que te está diciendo que cuando tú hagas las cosas, el Señor va a estar contigo, ¿sí? Y va a estar ahí acompañándote contigo. ¿Algo no se acuerdan que cuando éramos pequeñitos de niños, nos tomábamos de la mano de nuestro papito, de nuestra mamita, ¿no? Y ahí íbamos. Pase lo que pase. No, hombre, yo no sé qué tanto pasaba en mi vida de chiquito. Si me iban a atropellar, si me esto, mi papá me resguardaba, mi mamá me cuidaba. Pues así es el Señor. Así es el Señor. A lo mejor pasó algo muy fuerte, pero ahí estaba el Señor. Dice que todo te va a ir muy bien, en el sentido de que precisamente dice, oye, Aaron, ¿y si pierdo la vida en un accidente, a poco eso es que me salga bien? Pues sí, porque eso ya es ganancia. ¿Para dónde vamos a ir si morimos? Con Cristo, con el Señor. Y eso dice Pablo, es ganancia. Para nosotros es ganancia. Claro, a la familia le va a doler mucho que nosotros partamos. Pero nosotros que ya partimos, perdón, pues para nosotros va a ser ganancia. Y dice que todo te va a salir bien, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar en Cristo, vamos a estar con Él. A lo mejor para nosotros es muy fuerte hablar esta situación, ¿no? De decir, híjole, es que nadie se quiere morir. Todos queremos vivir, todos queremos disfrutar, todos queremos estar con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, etcétera, ¿no? Pero para nosotros es ganancia el que nosotros ya estemos en el tiempo del Señor, allá con Él. Esas son precisamente sus palabras, precisamente de todo te saldrá bien, no te preocupes, sea cual sea tu destino, tu forma, lo que vayas a vivir, te va a ir bien. Capítulo 8, versículo 32, 35. Ahí. 8, 32 al 35, perdón. 32 al 35. Muy bien, dice, también, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, vean, todo. Nada, no se guardó nada, ¿no? Digo, aquí hay bendiciones y hay maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés para que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Fíjense, moraban extranjeros, dice la palabra, ¿no? Una evidencia entonces interna es que dice los hechos hallados en la propia afirmación de la Biblia, en el origen divino. ¿Cómo fue dada esa tabla, no? ¿Cómo fue dada esa ley para Moisés? Y se dieron en tablas. Esa es una evidencia interna. Contiene el origen divino de cómo exactamente el Señor le proveyó a Moisés esos 10 mandamientos. ¿Cómo le proveyó Dios a Moisés? Pues ese carácter de líder, ¿no? ¿Qué decía Moisés? No, yo no, Señor, me van a comer vivo. Creo que yo también decía lo mismo. Señor, no, por favor, que, le, que le vaya bien súper a mi pastor en esto que está pasando, porque de verdad, o sea, pero bueno, el Señor te provee y te sustenta y te da la fortaleza, ¿no?
Sí, entonces, hoy no puedes decir, es que ¿cómo le voy a compartir a alguien? El Señor ya te proveyó, ya te dio, precisamente, ya te preparó. Muy bien. Muy bien. Siguiente libro, por favor, es segundo libro de Samuel, capítulo 22, otra evidencia interna. Segundo libro de Samuel, 22:31, por favor. 22:31, y dice así, ay, aquí tenemos un error. 22, a ver, déjeme ver el 3. No. Aquí tenemos un pequeño error, segundo libro de Samuel. Ahí estoy en el primer libro. Perdón. Avisen, amigos. 22:31. Ahora sí, perdónenme la vida. Dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Eso es una evidencia interna que precisamente el Señor te muestra ahí en el origen divino, ¿no? Su origen divino. O sea, ya te está diciendo que su palabra te va a cuidar, te va a poner como escudo su evidencia, perdón, su amor total de Dios te va a proteger y se va a poner como escudo en los que en él esperamos. Ni un Dios hace eso. Y digo Dios con D chiquita. Aaron, entonces si hay dioses, claro que los hay, ¿eh? Claro que los hay, con D chiquita. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este pasaje? A ver si ¿se acuerdan de este hecho? Gedeón le dice a Dios, ay, pues si eres tú, Señor, le pregunta, ¿no? Si eres tú, Señor, haz que el vellón se moje y alrededor esté seco. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que hasta se exprimió el vellón, exprimieron el vellón, digamos así, y se llenó un vaso con agua. Y todo lo demás está seco. Y dice Gedeón, a ver, otra vez, Señor, otra vez. Si eres tú, Señor, ahora que el vellón esté seco, dice que con el rocío, se me pasó esa palabra. Ahora que el vellón esté seco y alrededor mojado. ¿Y qué pasó? Pues eso, lo que pidió. El vellón seco, y dice que ahí el piso estaba todo mojado, ¿no? Y entonces dice, y dice que precisamente será como un escudo Dios para nuestras vidas. Hoy es muy diferente el hecho de que tú pruebes a Dios. No, por favor, no se trata de que, a ver, le voy a decir al Señor, si tú me haces esto, Señor, lo hago. Si tú me das esto, Señor, lo hago. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Esa era una época del Antiguo Testamento donde Dios se dirigía directamente al profeta, directamente, precisamente a ese hijo de Dios, ¿sí? Que le hablaba por voz. Hoy nos habla por medio del Espíritu Santo y hoy en su palabra. Si no pongamos a prueba a Dios, porque imagínate cuando Él te ponga a prueba. La madre mía, no va a ser que reprobemos en esas pruebas. Entonces, Señor, eres tú, gracias Dios, y voy a hacer lo que tú ya me dijiste aquí, en tu palabra. ¿Qué me dices? Da amor. ¿Eres tú, Señor, que me dice que dé amor? O sea, como que, ¿para qué? ¿No? Le preguntas. Perdona a tu semejante. ¿Eres tú, Señor, que me dices que perdone? Te lo dijo aquí en su palabra.
Entonces tengamos cuidado. Solamente fue un hecho para poder ver exactamente su poder de Dios, que es un escudo para nuestra vida. ¿Hecho? Salmos, capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 6, capítulo 19, aquí son varios, entonces mi amado hermano ahí está, escribiendo. Vuelvo a repetir, Salmos capítulo 1, versículo 2, Salmos 12, 6, 19, 7 al 11, 19, 7 al 11, capítulo 93, 5, capítulo 119, 9, 11, 18, y de ese mismo capítulo del 119, de ese mismo capítulo 119, perdón, versículo del 89 al 93. De ese mismo capítulo, el 119, el versículo 97. Del 97 al 100. Versículo 104, versículo 105 y versículo 130. Los voy a ir leyendo y a lo mejor te atoraste ahí. Mi hermano ahorita los va a colocar en el chat. No te preocupes, veme siguiendo la lectura para que no nos perdamos. Ahorita mi hermano los pone en el chat conforme otra vez yo lo vaya repitiendo, ¿sí? Y ahorita ya los escribes todos. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 2, por favor. Eso es lo hermoso de la tecnología. Vamos a usarla a nuestro favor. Cuando salieron las computadoras dijeron, no, esa es cosa del diablo. Y muchas personas cristianas siguieron esa ideología. No, es cosa del diablo y no la tocaban. Recuerden que todo es hecho de parte de Dios. Todo. Que lo usen para lo malo, eso es cosa diferente. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios tenemos esta tecnología y vamos a usarla a nuestro favor. ¿Vale? Entonces ahí nuestro hermano, ahí va a estar el chat, pero ahorita que terminemos con Salmos, porque son varios, y él pueda recapitular todos los capítulos y versículos. Capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, la ley de Jehová está su delicia, o sea, deleítate en la ley de Jehová. Es que hay muchas cosas que me dice que tengo que hacer para mi beneficio. Ah, pues ya está, ¿no? Deleítate, porque es para tu bien, ¿sí? Deleítate. Capítulo 12, versículo 6. Dice, la palabra de Jehová son las palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dice que su palabra es limpia. No va a haber algo que te diga, pues mira, va a parecer bueno, más bien va a parecer malo, pero vas a ser bueno. No te preocupes. No, su palabra es limpia. Todo es limpio. Cuando te dice otro texto ahí, cuando te dice el Señor, que Jesús reduce esos 10 mandamientos en 2, su palabra es limpia, ¿eh? No te quiso decir que los otros 8 ya eliminados. Más bien que te quiso decir que en el segundo, ¿cómo se llama? Mandamiento que está pronunciando ahí Dios en ese momento, Jesús, pues están enredados los otros 2, están metidos los otros 8, pero los otros 8, eso de que no matarás, no, nada de eso, pues lo vas a cumplir. Dice que amando a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no golpeas. Si amas a tu prójimo, no matas. Si amas a tu prójimo, no haces los 8 mandamientos que está diciendo. Por eso su palabra es limpia. Jesús no quiso decir, ay, ya no hagan esos 8. No, quiso decir, lo reduzco porque miren, cuando tú amas a tu prójimo, están implícitos todos los demás. Amén. Nos vamos, por favor. De 19:7.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra convierte es restaurará, ahí, restaurará, ¿sí? Dice que te va a restaurar. ¿De qué te va a restaurar? Pues de todas las heridas que tienes, ¿no? En el camino, de todas las situaciones que has vivido, aquellas cosas que te hacen, ay, dolerte en tu corazón, de eso te va a restaurar el Señor. Es restauración total. Amén. Y del 7 al 11, ahí es del 7 al 11. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y y guardarlos hay gran galardón, perdón, ahí, me falló. Entonces, ahí en Salmos precisamente de 19 a 7, 11, nos está diciendo qué tan pura es su palabra. Esa es una evidencia interna, porque es totalmente, ¿cuál es su origen divino? Ser puro, ser claro, ser transparente. No hay mentira en él, no hay engaño en él. Si el Señor dice que, pues, su palabra va a ser bien para nuestras vidas, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. ¿Amén? Capítulo 93, 5. 93, 5, por favor. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Fíjate, conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, ya te dijo, te conviene. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Es que no hago las cosas por conveniencia, pero el Señor te dice, te conviene, hijo. No voltees a la izquierda, no voltees a la derecha, no estés viendo cómo prosperan los demás, no estés viendo si te llega o no te llega la bendición. Te conviene seguir mi palabra, te conviene seguir al frente. Tener el estatuto, tener las leyes, tener precisamente la palabra de Dios, tener a Cristo en tu vida. Dice el Señor, te conviene. Y cuando el Señor dice te conviene, es porque de verdad galardones son grandes los que tendrás aquí en la tierra, dice galardones son grandes cuando estaremos, en esa presencia. Hoy tenemos grandes beneficios, grandes bendiciones, bendiciones y beneficios el vivir en Cristo. Y yo digo amén en eso, amén. Salmo 119, 9, 11 y 18. Ahí, mi hermano, para que ya después los puedas copiar. Salmo 119. 9, 11 y 18. Y del 89 al 93. Y del 97 al 100. 104, 105 y 130. Ahí lo digo para que mi hermano ya lo tenga listo ese mensajito en el chat. 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjate, te hace la pregunta y te da respuesta. Son de las pocas veces que el Señor responde luego. luego. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No más. Si tienes su palabra, estarás limpio. ¿Sí? Y recuerden que todos somos aquí jóvenes. ¿Quién no se dice hoy, jovencito, Señor, tengo todas las fuerzas para seguirte? Venga, Señor, lo que sigue. Y veo hermanos jóvenes también aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El 11 y 18. El 11 y 18. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
O sea, su origen es decir, para nosotros su palabra, guardamos su palabra y así no pecamos. Muchas veces a veces vamos a decir algo y mejor amárrate la boca porque no tenemos que pecar contra Dios. Tengamos cuidado con lo que vayamos a decir. ¿Sí? Tengamos cuidado. Muy bien. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Hoy que tienes a Cristo, el Señor ya te quitó ese velo. Dice que cuando precisamente se rompió el velo, se rasgó de arriba hacia abajo. Cuando tú rasgas una tela que está colgada, ¿cómo la rasgas? De abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué le haces? Y zoom, se rasga hacia arriba. ¿Qué creen? El velo que se rasgó cuando precisamente el Señor estuvo ahí en la cruz, murió, y dice que se rompió el velo de arriba hacia abajo. Eso es un hecho divino hermoso, ¿eh? Porque viene de Dios para nosotros, de arriba hacia abajo. Él no, sus bendiciones no vienen de acá abajo hacia arriba, esas no son bendiciones. Ese es un engaño de Satanás. Es que me dicen que me voy a ganar una lana más si hago esto. Eso no viene de parte de Dios. O sea, no es una bendición de Dios. ¿Sí? Todas las bendiciones vienen de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, eso nada más fue un reconocimiento de lo que fue la palabra. Pero bueno, hoy ese velo fue quitado de nuestras vidas. Nos descubrió totalmente a hoy su palabra. Hoy la entendemos. ¿Te acuerdas cuando empezabas a leer la Biblia? ¿Le entendías al principio? Cuando ni siquiera tenías a Cristo, pero te decía, lee la Biblia, ahí dice todo, ¿y qué? No la entendíamos. O nomás abríamos tantito y ni siquiera sabíamos, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y hoy abres la Biblia y ¿a poco no la entiendes? ¿A poco no dices, ¡ay, qué hermoso! Padrísimo esto que el Señor está poniendo. ¡Qué poder tan! ¿No? ¿Por qué? Porque hoy lo entiendes. ¿Amén? Muy bien. 18. Ahora, del 89 al 93. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, dije hasta el 97. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera está tu mandamiento. Oh, muéstrame, amo, tu ley, todo el día en ella, mi meditación. Fíjate ahí. Y eso es un hecho divino hermoso, porque te muestra, aquí en el 95 dice que los impíos me han guardado, o sea, me están checando ahí, ¿no? Me están checando para destruirme, ya sea con ira, ya sea con blasfemias, ya sea con palabras, ya sea con mentiras, con lo que tú quieras, ¿no? Porque tampoco vamos a decir, ay, me atormentan, ¿no? Con cualquier cosa que tú haces, cosa agradable para Dios, y los demás lo ven raro, diferente, mal, ¿no? ¿Cómo es que te fuiste a ser cristiano? Lo ven mal. Y tú dices, ¿por qué? Si es la Biblia, si es la palabra de Dios, si me conviene a mi familia. Hoy grandes matrimonios, gracias a Dios en nuestra iglesia, se han restaurado y mucha gente le dice, ay, ¿cómo es posible que todavía sigas casado con ella? ¿Sigas casado con él? ¿Sí te hacía esto? Pues sí, sí lo hacía. ¿Pero qué crees? Hoy ya no. Hoy ya no. Y entonces los impíos están buscando que tú caigas, que tú caigas. Pero dice que como guardamos su palabra, como hoy la entendemos, como hoy escuchamos su palabra, nos es guardado nuestras vidas, nos es guardado nuestra mente, nuestro corazón,
para que no nos desviemos, ¿sí? Vamos a leer el 100, 104, 105 y 130. Dice, del mismo capítulo, estamos en el mismo capítulo, 119. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Esta es para nosotros, todos los jóvenes, todos los que hoy nos sentimos jóvenes. ¿Sí o no, Arturito? Todos nos sentimos jóvenes. ¿Sí? Y esto es para nosotros porque dice, más que los viejos he entendido. Hay mucho señor, mucha persona grande que todavía no entiendes la palabra de Dios y dices, ni siquiera los años te hace entender que Dios es el único que tiene tu vida. Ni siquiera los años te ha hecho entender eso. ¿Amén? No, no estoy enojado, no estoy enojado, te los prometo. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Quita eso de tu vida. Oye, ¿vas a venir? No, no puedo. Tengo que ir a la iglesia, vamos un domingo, ¿no? Ay, híjole, pues déjame ver. Pues si alcanzo, no, espérate, no le engañes, no utilices la mentira para poderte librar de algo. Di la verdad. ¿Sabes qué? Es que me voy a reunir con mis hermanos en Cristo y no voy a... Ay, ¿cómo? ¿Todavía que vas a la iglesia y todavía vas a estar ahí metido con estas personas? No utilizas la mentira, di la verdad. ¿Sí? Bueno, la mentira, si tú usas todavía la mentira para poderte librar de cosas, lo único que va a hacer es que, ¿qué crees? Va a alejar a los demás, para la palabra que podía estar en su vida. Va a alejar. Porque algún día, ay, mira, me había dicho que iba a hacer esto y mira, se reunió y me mintió. Dice que la verdad va a salir en cualquier momento, ¿eh? Saca de tu vida la mentira. Y cuando entres y saques la mentira de tu vida, vas a ver cómo la palabra de Dios, cómo Dios está transformando tu vida. ¿Sí? Su origen divino es verdad. Su origen divino del Señor es verdad. En Él no se halla mentira. ¿En quién dijeron eso? ¿Y en quién siguen diciendo eso? ¿En Cristo? Yo siempre hago esta pregunta porque hace muchos años precisamente le escuché hacerla a unos judíos. Estaba en un video y dice, ¿Cristo pecó? Así le preguntan a judíos, judíos que hoy dicen, soy judío de sangre. ¿Cristo pecó? Y dicen, no pecó. Ellos mismos reconocen que Cristo no pecó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le crees a Cristo? Bueno, es que mi religión me dice que no. ¿No? Pero bueno, ese es otro punto. Saca la mentira de tu vida. No quieras salirte de algo mintiendo. De verdad, muchas veces, ay, es una mentirita así chiquita, así chiquitita, chiquitita. Pues esa mentira chiquitita te va a avergonzar en un momento muy difícil, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros librarnos. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, primero lo compara con una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Bueno, hoy hay lámparas con mucho poder, ¿no? Así, ¡pum! Que iluminan todo el patio, ¿no? Hay lámparas con... Pero bueno, esa es su palabra. Lámpara es a mis pies. A mis pies tu palabra. O sea, va a poner una guía ahí, ¡pum! Para que nosotros caminemos en su palabra. Lumbrera a mi camino. En la antigua era, no sé si se acuerdan, ponían así unas antorchas, así laterales, y alumbraban todo el camino, porque era un lugar oscuro, y así, con lumbreras de petróleo, ¿no? Y le encendían y ¡zum! Me alumbraban, hasta calorcito daba. Y hasta calorcito daba. Pues así se compara precisamente la palabra de Dios, o así lo pone el Señor, ¿no? La lámpara para tus pies, así, va directamente. Es como si pones una lámpara ahí directamente para que no te caigas.
¿sí? Y esa lumbrera para que veas que hay alrededor tuyo. Ay, 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 mejor no me voy para allá. Ay, de este lado está otra cosa, porque te alumbra. Te hace ver cómo es que si te vas a izquierda y te vas a derecha, lo único que debes hacer es dejar de ver a Cristo, ¿sí? No creer que el Espíritu Santo pueda hacer algo diferente en ti. Es que yo soy un gruñón, yo soy un enojón, yo soy esto, yo soy lo otro, así soy. No, así te hiciste. Perdón, así no te hizo Dios, ¿eh? Así te quisiste hacer por lo que viviste. Yo no sé qué hayas vivido en tu vida. Yo no sé qué hayas vivido. Pero no dejas que el Espíritu Santo entre y more en ti, que cambie ese corazón y que cambie esa mente y que cambie esa boquita. ¿Sí? Entonces, por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El siguiente es 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quién era simple? Señor, yo era simple. Yo era simple, Señor. Pero hoy entiendo tu palabra. Hoy sigo tu palabra. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Estoy viendo la hora. Con esto ahorita, y vuelvo a repetir, son muchísimos más que vamos a ver la evidencia interna. El próximo jueves vamos a ir viendo esa evidencia interna que el Señor demuestra en su palabra. En ella no hay desviación, en ella no hay mentira, en ella demuestra su poder divino, su origen divino. En ella es en ella es impregnada la esencia de Dios. Amén. Vamos a darle pausa a este estudio. Vamos a seguir dentro del próximo jueves que estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ahorita vamos a dar espacio para preguntas si hay alguna pregunta. Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias por este estudio, gracias por mostrarnos tu palabra, gracias por estos versículos hermosos, Señor, que hoy lo único que hacen es reafirmarme como tu hijo, reafirmarme como tu hijo, Señor. Muéstranos, Señor, para que nosotros sigamos en tu palabra, para que nosotros de verdad pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe, Señor, en este libro que has dejado. Porque hoy yo no dudo, Señor, que este libro, esta Biblia, es tu palabra. Hoy ya no dudo, Señor. O yo antes decía, pero fueron escritas por hombres. Y sí, sí, es cierto. Pero inspiradas por Dios. Por una inspiración pura por el Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy lo reconocemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.